Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver una forma de obtener vectores perpendiculares muy simple, que también es válida para cualquier número de dimensiones y que en el caso especial de 3 dimensiones se corresponde con la operación conocida como producto vectorial. Sin embargo, no vamos a ver el producto vectorial como se suele explicar a partir de determinantes, sino que lo vamos a hacer con este método que insisto que es general y que coincide con el truco del determinante. El truco del determinante considero que no explica suficientemente bien por qué el producto vectorial funciona con las características que se le atribuyen y creo que esta forma de llegar hasta él es mucho más intuitiva y conceptual. Vamos a empezar analizando la situación en 2 dimensiones. Yo puedo tener un vector u que va a tener sus 2 componentes, que voy a escribir en vertical en vez de en horizontal. Se podría hacer en horizontal sin ningún problema. Pongo aquí componente ux y componente ui. Insisto en que esto sería lo mismo que decir ux y ui, pero prefiero no hacerlo así. Y lo que voy a hacer es buscar un vector w cuyas componentes sean wx y wi que sea perpendicular al primero. Como ya vimos en el vídeo de coordenadas cartesianas y producto escalar, para que dos vectores sean perpendiculares es necesario que su producto escalar dé 0. Y el producto escalar de u por w sería ux por wx más ui por wi igual a 0, para que sean perpendiculares, insisto. De modo que si le damos un valor a wi podemos despejar cuánto tiene que valer wx y así ya tendríamos un vector perpendicular. Cualquier combinación de valores wx y wi que haga que esta ecuación de aquí de 0 sería válida, pero me interesa sacar un mecanismo general para sacar un vector perpendicular. Después todos los demás serán paralelos a él, pero me interesa concretamente un mecanismo que sea equivalente después a lo que se suele llamar producto vectorial. Así que tiene que haber una relación entre el vector w y el vector u que garantice que sean perpendiculares, que es esta que tenemos aquí, pero vamos a escribir otra ecuación que evidentemente tenga que dar 0 y que no involucre directamente a w. Esa ecuación va a ser ux por ui menos ux por ui. Y esto evidentemente tiene que ser igual a 0 porque sumo y resto lo mismo. La clave de esto está en que siempre sumemos lo mismo que restamos y además que si estamos en 2 dimensiones siempre haya 2 componentes, una asociada al eje X y otra asociada al eje Y. Ahora lo que hago es coger y en la primera decir que ux es esto y en la segunda decir que ui es esto y compararlo con la fórmula de arriba. ¿Cuál es la única forma de que las dos fórmulas coincidan? Pues la única forma es que wx sea igual a ui y que wi sea igual a menos ux. Si garantizamos esta igualdad, la ecuación de abajo y la de arriba son la misma y por tanto todo se cumple. Es decir, la de arriba tiene que dar 0 porque la de abajo evidentemente da 0. Entonces, con esto llegamos a que si el vector w es ui y menos ux, obligatoriamente será perpendicular al vector u. Y esto lleva a la famosa regla de que para obtener un vector perpendicular en 2 dimensiones basta con cambiar las componentes de sitio, fijaos en que ui queda en la primera parte y ux queda en la segunda, e invertir el signo de cualquiera de ellas. En este caso nos sale que invertimos el signo de la segunda, pero invertir el signo de la primera también nos daría un vector completamente perpendicular. ¿Y cómo es cualquier vector perpendicular a u w'? Pues va a ser el vector w que hemos obtenido multiplicado por cualquier número lambda, es decir, 1 por w es un vector perpendicular, 2 por w es un vector perpendicular, 1,5 por w es un vector perpendicular y menos 3 por w es un vector perpendicular. Cualquier número por este vector w me va a dar un vector perpendicular a u, que a fin de cuentas era lo que buscábamos. Vámonos ahora a 3 dimensiones. Ahora vamos a tener un vector u cuyos componentes van a ser ux, ui y uz y un vector v cuyos componentes van a ser vx, vi y vz. Y ahora vamos a buscar un vector w que sea wx, wi y wz que sea perpendicular tanto a u como a v. Es decir, si tiene que cumplir por un lado que ux, wx más ui, wi más uz, wz sea igual a 0 para que sea perpendicular a ambos, y si tiene que cumplir también que
vx, wx más vi, wi más vz, wz sea igual a 0. Se tienen que cumplir estas dos cosas a la vez. De nuevo, podríamos darle un valor a wz y despejar los otros dos. Pero esto no siempre tiene por qué funcionar, especialmente si wz tiene que tener un valor obligado. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que es plantear algo que evidentemente tenga que dar 0 y comparar. Vamos a decir que la ecuación de arriba es la primera y que la ecuación de abajo es la segunda. Y ahora la idea va a ser lo misma. Tenemos que escribir cosas que evidentemente den 0 y relacionarlas con ellas. Concretamente vamos a centrarnos en la primera. El truco es plantear términos que utilicen tres componentes, porque ahora estamos en tres dimensiones, en los cuales siempre haya dos componentes asociadas a u y una tercera asociada a v. Entonces, por ejemplo, la primera puede ser ux por ui por vz. Si os fijáis, dos componentes asociadas a u, una asociada a v y cada una de ellas en un eje diferente, x, y z. Y restamos esto mismo, entonces vamos a restar menos ux, ui, vz. Ahora sumamos otro término en el cual en vez de tener ux vamos a tener ui. La siguiente componente que siga el orden alfabético, es decir, uz. Y por descarte la siguiente tiene que ser vx. Y restamos esto mismo, menos ui, uz, vx. Ahora sumamos algo que tenga uz. Por orden alfabético, lo siguiente es la x, entonces tenemos ux, y por descarte la que nos falta es vi, y tenemos que restar esto mismo, uz, ux, vi. Todo esto tiene que ser igual a 0 porque sumamos cosas que se cancelan consigo mismas. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo mismo que en dos dimensiones. Nos fijamos en qué es ux, ui y uz y el resto va a ser wx, wi, wz. Vamos a pillar primero ux. Ux es esto de aquí y vamos a tener una ux aquí y no podemos coger la siguiente porque entonces estaríamos cancelando todo. Entonces vamos a buscar ux en otro sitio en el que sea negativo y va a ser este de aquí. Entonces vamos a tener aquí ux. Con lo cual, ¿qué tiene que ser ahora wx? Pues tiene que ser esto de aquí menos esto de aquí, que es todo lo que acompaña a nuestras ux. Entonces vamos a tener wx igual a ui wz menos uz vi. Con lo cual, si os fijáis, la componente x del vector w tiene que ser por orden alfabético ui por vz, es decir, si empezamos en x, vamos con i y después con z, primero con u y después con v, y después restamos lo mismo cambiando las componentes. Es decir, si primero tenemos ui, vz, después restamos uz, vi. Esto no se cancela, pero se ve que hay una cierta antisimetría. Es decir, tenemos casi lo mismo, pero con un signo menos y restándose. Y las componentes cambiadas de sitio. Vamos ahora con ui. Ui estaría aquí inicialmente y ahora vamos a pillar esta ui positiva de aquí y otra ui que esté restando. Y nos va a tocar que sea esta otra de aquí. Con lo cual tenemos que la componente wi va a tener que ser uzvx, espero que se vea el patrón, es decir, si antes empezando con x seguíamos con y y con z, ahora que empezamos con y, seguimos con z y con x. Y tendremos que restar menos ux vz, que es precisamente lo que tenemos en este hueco. Ya tenemos la segunda componente. ¿Cómo va a ser la tercera? Pues por descarte, si vamos por orden alfabético, vamos a tener wz igual a ux vi menos ui vx. ¿Dónde están los uz básicos? Vamos a tener uno aquí y el otro aquí, y lo que es w va a ser esto menos esto. Entonces, ¿qué ganamos diciendo que wx es esto de aquí, que wi es esto de aquí y que wz es esto de aquí? Que automáticamente queda garantizado que la ecuación de arriba da 0, que es lo que queríamos, y queda garantizado de una forma muy directa. Entonces, para obtener la primera componente, insisto, si empezamos con x seguimos con y con z, si empezamos con y seguimos con z y con x, y si empezamos con z seguimos con x y con y. Y siempre restamos lo mismo cambiando los índices de sitio. Con lo cual ya tenemos nuestro vector w que va a anular el vector u si lo multiplicamos escalarmente. Y se puede comprobar muy fácilmente que si multiplicamos este vector w por v también se va a anular todo.
y también nos va a dar 0 la segunda ecuación. Con lo cual, ¿cuál es el mecanismo? Pues lo que hemos dicho, la primera componente tiene que utilizar la segunda del primer vector y la tercera del segundo, la segunda componente tiene que utilizar la tercera del primer vector y la primera del segundo, y restamos cambiando las letras de sitio. Y esto da lugar a lo que se conoce como el producto vectorial. Y el vector W, cuyas componentes serían UI, VZ menos UZ, VI, UZ, VX menos UX, VZ y UX, VI menos UI, Vx, sería el resultado de la operación producto vectorial de U por V. Es decir, esto es lo que se suele llamar producto vectorial de U por V y se suele escribir con una cuña hacia arriba o con un por, es decir, con una X. Es decir, esto aquí también se puede escribir U por V de esta forma. ¿Qué es el producto vectorial? Combinar las componentes de esta forma que nos den un vector W que garantice ser perpendicular tanto a U como a V. Es decir, si yo calculo todo esto, cada una de las componentes, obtengo ese vector que estaba buscando. Y a esto de aquí se le llama producto vectorial. Multiplicar dos vectores vectorialmente es obtener el vector perpendicular a ambos siguiendo este proceso. Hay un truco para hacer esta operación muy rápido. Por ejemplo, si esto es U, ponemos aquí 1, 2, 3, y esto es V, y ponemos aquí menos 2, 1, 5, y yo ahora quiero hacer U por V, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, me escribo esto así, aunque técnicamente me serviría los dos que tengo arriba, y esto procedemos a calcularlo ahora. Para la primera componente tenemos que olvidarnos de la primera fila, es decir, como si pusiésemos aquí una cruz y pillamos el primer número que queda debajo, que es 2, y hacemos 2 por 5 menos los otros dos, es decir, 3 por 1. Esto lo escribimos a la derecha y nos queda 2 por 5 menos 3 por 1. Esta va a ser la primera componente del vector W, que sería 10 menos 3, 7. Para la segunda componente nos olvidamos de la segunda fila, pillamos el número de abajo y hacemos 3 por menos 2 menos 1 por 5. Entonces nos va a quedar 3 por menos 2 menos 1 por 5. Y por último, para la tercera componente, nos olvidamos de la última fila, pillamos el siguiente número por debajo, que ahora sería el 1, y hacemos 1 por 1 menos 2 por menos 2, lo cual da como resultado 1 por 1 menos 2 por menos 2. Y si hacemos las operaciones que me he dejado, tendríamos menos 6 menos 5, que es menos 11, y 1 más 4, que son 5. Y esto de aquí sería en definitiva el vector W. Y vamos a comprobar que es perpendicular a los otros dos haciendo el producto escalar. U por W será 1 por 7, que son 7, más 2 por menos 11, que son menos 22, más 3 por 5, que son 15. Con lo cual esto aquí da 0 y está correcto. Y después, si hacemos V por W, tendremos menos 2 por 7, que son menos 14, más 1 por menos 11, que son menos 11, más 5 por 5, que son 25, y esto también se cancela, con lo cual tenemos el resultado esperado. Tenemos un vector que es perpendicular a los otros dos, que está montado por mezclar sus componentes y que nos sirve como referencia para obtener otros vectores perpendiculares, ya que de nuevo cualquier vector perpendicular tendrá que ser un numerito, el que sea, por el vector W que hemos obtenido de esta forma haciendo el producto vectorial. Ahora vamos a comentar algunas de las características más notables del producto vectorial. Primera característica, la antisimetría, es decir, U por V es menos V por U. En esta forma de multiplicar no es lo mismo multiplicar primero uno que multiplicar primero el otro. ¿Por qué se invierte el signo? Ya que las componentes de U y V funcionan con el signo opuesto. Por otra parte, también es muy fácil convencerse de que un vector multiplicado vectorialmente por sí mismo tiene que dar 0, ya que si yo multiplico U por U, me queda en todos los sitios U y sí que se van a cancelar componente a componente, porque aunque UI, VZ menos UZ, VI no se cancele porque son vectores diferentes, si tenemos UI, UZ menos UZ, UI, sí que se van a cancelar. Entonces, esa sería la segunda propiedad. Un vector multiplicado vectorialmente por sí mismo da 0. Y en general, un vector multiplicado por cualquier otro que sea igual a él mismo, pero multiplicado por un número, también va a dar 0 porque quedaría absolutamente todo multiplicado por lambda y se anularía de todos modos.
Por último, nos queda ver qué relación hay entre el módulo de W y el módulo de U y el módulo de V. Esto será lo que más tiempo lleve. Sabemos que el vector U es Ux, Ui, Uz, y sabemos que el módulo del vector U es la raíz cuadrada de Ux al cuadrado más Ui al cuadrado más Uz al cuadrado. Por otra parte, si tenemos el vector V, sabemos que es Vx, Vi, Vz y que su módulo es la raíz de Vx al cuadrado más Vi al cuadrado más Vz al cuadrado. Ahora sabemos que U por V, todo esto elevado al cuadrado, va a ser igual a Ux al cuadrado más Ui al cuadrado más Uz al cuadrado por Vx al cuadrado más Vi al cuadrado más Vz al cuadrado. Y si hacemos todas estas multiplicaciones, nos van a quedar 9 términos. Ux cuadrado por Vx cuadrado más Ux cuadrado por Vx cuadrado más Ux cuadrado por Vz cuadrado más Ui cuadrado por Vx cuadrado más Ui cuadrado por Vi cuadrado más Ui cuadrado por Vz cuadrado más Uz cuadrado por Vx cuadrado más Uz cuadrado por Vi cuadrado más Uz cuadrado Vz cuadrado. Entonces tenemos estas 9 componentes. Por otra parte, si hacemos el producto escalar de U por V y lo elevamos al cuadrado, lo que vamos a tener es Ux por Vx más Ui por Vi más Uz por Vz elevado todo ello al cuadrado. Esto me va a dar también 9 términos, pero podemos aprovecharnos de las reglas del cuadrado de la suma. En este caso sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero. Voy a escribir esto. Ux cuadrado, Vx cuadrado más Ui cuadrado más Vi cuadrado más Uz cuadrado, Vz cuadrado, más 2 veces las multiplicaciones de todos ellos, es decir, 2 veces primero por segundo, más 2 veces primero por tercero, más 2 veces segundo por tercero. Entonces vamos a tener más 2 veces Ux, Ui, Vx, Vi, más 2 veces Ux, Uz, Vx, Vz, más 2 veces Ui, Uz, Vi, Vz. ¿Para qué quiero yo ahora todo este circo montado? Para lo siguiente, vamos a restarle a lo primero lo segundo. Dicho en otras palabras, vamos a calcular ahora U por V al cuadrado menos U producto escalar V al cuadrado. Cuando yo resto todo esto es muy fácil ver que los términos Ux cuadrado, X cuadrado y todos los que tengan en general la misma letra se cancelan, de forma que puedo tachar este con este, puedo tachar este con este y puedo tachar este con este. De tal modo que con lo que me queda tengo, si cambio esta i de aquí que antes estaba mal, Ux cuadrado, Vi cuadrado más Ux cuadrado, Vz cuadrado más Ui cuadrado, Vx cuadrado más Ui cuadrado, Vz cuadrado más Uz cuadrado, Vx cuadrado más Uz cuadrado, Vi cuadrado menos todo esto de aquí, menos 2 veces Ux por Ui, Vx, Vi menos 2 veces Ux, Uz, Vx, Vz menos 2 veces Ui, Uz, Vi, Vz. Y ahora vamos a ver que el módulo del producto vectorial es exactamente esto que nos ha salido aquí. Para ello cogemos el producto vectorial y calculamos su módulo cuadrado, que es elevar cada una de sus componentes al cuadrado. La primera componente era Ui, Vz menos Uz, Vi al cuadrado, más la siguiente que va a ser Uz, Vx menos Ux, Vz, también al cuadrado. Y la última va a ser Ux, Vi menos Ui, Vx. Todo esto al cuadrado. Y ahora se ve muy fácilmente que estos cuadrados de restas coinciden con lo que tenemos arriba.
El cuadrado del primero sería ui cuadrado vz cuadrado, que eso lo tenemos exactamente aquí. Entonces ya tenemos eso fichado. Después tenemos que tener uz cuadrado vi cuadrado, que está aquí. Y tenemos que tener menos 2 veces ui uz, vi vz. Y eso lo tenemos aquí. Después tenemos que tener uz cuadrado vx al cuadrado, y eso está aquí. Y tenemos que tener ux cuadrado vz cuadrado, que también está aquí. Y tenemos que tener menos 2 veces ux uz, vx vz, que está aquí. Y el último ya nos da lo que falta, x cuadrado vi cuadrado más ui cuadrado vx cuadrado menos 2 veces vx ui vx vi. Lo cual significa que hemos comprobado que u por v producto vectorial al cuadrado es igual a u por v al cuadrado menos u producto escalar v al cuadrado. Ahora viene el truco de magia. U por v al cuadrado es u cuadrado v cuadrado. Por otra parte, el producto escalar habíamos visto que era módulo del primero por módulo del segundo por coseno del ángulo que forman los vectores. Como está al cuadrado, todo esto nos queda al cuadrado. Ahora sacamos factor común, u cuadrado v cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de alfa, y 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, lo cual me deja u cuadrado por v cuadrado por seno cuadrado de alfa. Y en resumidas cuentas vemos que el módulo del producto vectorial tiene que ser igual a módulo del primero por módulo del segundo por seno del ángulo que forman. Dicho en otras palabras, el módulo del producto vectorial está relacionado con cómo de perpendiculares sean los vectores, ya que el seno tiene su valor máximo cuando alcanza 90 grados y el seno se anula en 0 grados y 180 grados. Esto está relacionado con lo que decíamos antes de que si multiplicamos dos vectores paralelos, el producto vectorial va a dar 0. ¿Por qué? Porque el seno se anula. Así que esta sería otra forma de calcular el módulo del producto vectorial si conocemos el módulo de cada uno de los vectores originales y el ángulo que formaban. Espero que esto os haya sido de utilidad, que os haya servido para contextualizar la operación producto vectorial más allá de que se calcule haciendo un determinante de forma habitual, y próximamente seguiremos profundizando más en estas ideas.